Apreciados estudiantes, tengan muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra tercera videoclase de la asignatura de modelos pedagógicos. Sean todos bienvenidos. Esperemos que el recorrido hasta aquí haya sido satisfactorio para ustedes y que hayamos aprendido muchas cosas interesantes. Eh, mm, no sé, de pronto, si han tenido dudas, inquietudes, por favor recuerden enviármelas a través del correo electrónico o aprovechar la videoclase en la sesión de foro de preguntas. Ahí pueden dejarme sus inquietudes. Para poder abordar la temática de hoy, voy a retomar lo que tienen que hacer de actividad primero y posteriormente entonces abordaremos la temática. Me presento nuevamente para que de pronto lo recuerden. Mi nombre es Marta Janet Rojas Quitián. Soy licenciada en Química de la Universidad Pedagógica Nacional con magíster en Educación en la línea de docencia universitaria. Y para mí es un honor y un placer poderlos acompañar en esta videoclase. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla para que podamos mirar y entender un poco la estructura de la actividad. Bienvenidos todos. Listo, entonces, como les decía, la idea es abordar las temáticas de nuestro módulo número 3 que arrancó el inicio de esta semana. Vamos a trabajar el modelo pedagógico desarrollista y el modelo pedagógico socialista. ¿Qué vamos a hacer en cada uno de ellos? Entonces, queridos estudiosos, la idea es que nuevamente ustedes diseñen una actividad de aprendizaje teniendo en cuenta pues lo que hemos venido aprendiendo con relación a cada uno de los modelos. Pues vamos a mirar primero, identificar primero cuáles son los componentes teóricos del modelo desarrollista. Vamos a seleccionar en un contexto un niño en etapa de operaciones concretas, es decir, entre los 7 y los 12 años, y una persona en etapa de operaciones formales, específicamente los 20 años en adelante. Teniendo en cuenta ello, vamos a diseñar una actividad de aprendizaje que les permita tanto a niños como al adulto aprender de manera la red social Twitter. Tenga en cuenta los postulados teóricos del modelo desarrollista para el desarrollo de la actividad. Aclare qué elementos tiene que tener en cuenta para la enseñanza del niño, a diferencia de los que tiene que tener en cuenta para la enseñanza del adulto. Siempre tenga en cuenta para qué se enseña, cuándo se enseña, cómo se enseña, qué, cómo y cuándo se evalúa. Entonces, para ello, ustedes tienen que consultar las etapas del desarrollo de Piaget y los saberes y experiencias propias de cada uno, es decir, el aprendizaje significativo teniendo en cuenta pues, los postulados de Ausubel o la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Aplique en la actividad a dos personas cercanas. Clave la clase en la que demuestre ser un docente desarrollista. Ojo, queridos estudiosos, es importante que ustedes asuman el papel del docente en cada uno de esos modelos, pero que también la actividad sea aplicada a alguno de las personas cercanas de su familia. ¿Por qué? Porque ello les permite a ustedes más desarrollo del papel, del rol, y no solamente fingir o asumir que realmente está aplicando la actividad. La idea es reflexionar en torno a las posibilidades y limitaciones del modelo, y eso sería todo. ¿Cuáles son los entregables? Los entregables. Entonces, su participación en el foro debe tener tres elementos fundamentales. El primero, el link del video desarrollado en YouTube, la reflexión y retroalimentación en el foro y pues la ficha de Word con la descripción de las actividades de aprendizaje. Recuerde que debe generar actividades con elementos diferenciadores entre las dos personas, es decir, entre los niños y el adulto. Estudiosos, es importante que cuando ustedes hagan esta ficha de actividad en el espacio donde dice indicaciones o instrucciones, sean muy claros de qué van a hacer y cómo lo van a desarrollar, porque se supone que en la grabación yo debo ver eso reflejado. ¿Listo? Eso para el caso del modelo pedagógico desarrollista. Miremos ahora un poco entonces lo que tiene que ver con el modelo pedagógico socialista. Este modelo socialista, entonces lo que vamos a hacer es identificar los componentes obviamente del modelo. Vamos a diseñar una actividad de aprendizaje fundamentada en los siguientes temas. Después de la enseñanza de la geografía política del mundo a partir del análisis del conflicto actual entre las fronteras, la enseñanza del concepto de oferta y demanda a partir del análisis del consumidor que actualmente genera los fenómenos futbolísticos,
la enseñanza de los tipos de medios de comunicación a partir del análisis de los riesgos que generan las redes sociales, especialmente en la población adolescente, y la enseñanza del manejo de los Starboard a partir del análisis histórico de la violencia en Colombia. Entonces ustedes ahí pueden verificar cualquiera de ellas, tomar una de ellas y entonces diseñan la actividad fundamentada en esos temas, aplican la actividad, perdón, a una o dos personas cercanas, graban esa sesión convirtiéndose o poniéndose en el papel del docente progresista, hace una reflexión en el foro en torno a las posibilidades y limitaciones del modelo y listo, eso sería todo lo que hay que hacer. Les recomiendo, como de costumbre, verificar la rúbrica de evaluación, porque la rúbrica nos da como la pauta frente a lo que nos van a evaluar. Entonces, la rúbrica para ambos casos tiene que ver con que muestra puntualidad en la entrega de la actividad, identifica los componentes teóricos de cada uno de los modelos, elabora la ficha de aprendizaje basado en el modelo, teniendo en cuenta pues el instrumento con el que se va a evaluar, implementa la actividad generando una grabación como evidencia y hasta ahí sería todo. Listo, ese último ítem, desafortunadamente no es posible aplicarlo en nuestras aulas porque pues los estudiosos que están vinculados con la licenciatura son muy pocos, entonces no tengo sino apenas de un estudiante en ellas. Entonces por eso pues la parte del foro queda obviada. Listo, y entonces teniendo en cuenta ya un poco más claro qué es lo que vamos a trabajar en esas actividades, vamos a entrar entonces a mirar lo que significa el modelo pedagógico. Entonces, bienvenidos a la presentación. Entonces, la presentación tiene que ver con los modelos pedagógicos 3, es del día de hoy. La idea es caracterizar los elementos fundamentales de cada uno de los modelos pedagógicos utilizados en los procesos de formación a fin de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de un conocimiento particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la sesión del día de hoy? Vamos a, primero, pues a darle la bienvenida en la clase. Lo segundo, pues a recordar el modelo pedagógico tradicional, el conductista, el progresista, centrarnos un poco con el cognoscivista y finalmente mirar el modelo pedagógico crítico radical. ¿Listo? Bueno, entonces, como les había contado en las anteriores videoclases, estos cuadros fueron tomados de la tesis que estaban dirigiendo Hurtado y González 2008, en la que ellos identifican algunas características de cada uno de los modelos y le proponen unos indicadores para poderlos identificar más fácilmente. Entonces, en el caso del modelo pedagógico tradicional, pues para el caso del contenido, pues lo que se busca la característica es identificar lo que es enseñable en una disciplina particular y los indicadores que ellas proponen son los conceptos de una disciplina son verdaderos e inamovibles. Los conceptos disciplinares están establecidos en los textos, puesto que los contenidos de una disciplina están en textos son independientes de la realidad de sus estudiantes. Esto en el campo del modelo tradicional, ¿no? Recuerden. La enseñanza son las formas particulares de comunicar esos contenidos en el aula, en el cual el docente debe enseñar los contenidos de forma verbal, es decir, expositiva. El docente dicta su clase bajo un régimen de disciplina, unos estudiantes que son básicamente receptores, es decir, él siempre está controlando que el estudiante esté prestando atención, llama la atención y simplemente permite que los estudiantes reciban y reciban y reciban la información. Dicta la lección a un estudiante que recibe la información y las normas transmitidas. Para el caso de la interacción con los estudiantes, pues se concreta en la realidad cotidiana, en esa relación que ellos están generando y en el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor es quien enseña y el estudiante es quien aprende. La autoridad en el aula se mantiene gracias al dominio de los contenidos por parte del profesor. Los criterios de organización y formas de proceder en el aula los define solamente el profesor. La evaluación identifica el logro y no la meta de la enseñanza. Es un ejercicio de repetición y memorización de la información que narra y expone para identificar los conceptos verdaderos e inamovibles que el estudiante aprende. La evaluación de los contenidos de una disciplina se basa en los textos a partir de los cuales se desarrolló la enseñanza y el resultado del desempeño de las actividades es independiente de la realidad que los estudiantes están viviendo. Ahora bien, para el modelo pedagógico conductista, entonces, para el caso del contenido, pues identifica lo que es enseñable de una asignatura particular, ¿no? Los contenidos deben estar caracterizados por la parcelación de los saberes técnicos, es decir, de lo mayor
a lo menor. Los contenidos se deben basar en la fijación de objetivos instruccionales fijados con precisión, y los contenidos de una disciplina deben ser aceptados como socialmente útiles. Para el caso de la enseñanza, que son las formas de particular de comunicar esos contenidos en el aula, pues el profesor anima permanentemente a sus estudiantes para que logren sus objetivos, recomienda permanentemente o recuerda permanentemente a los estudiantes los objetivos que deben alcanzar, y él realza y estimula los logros alcanzados por sus estudiantes. ¿Cómo es la interacción? Pues es importante que premiar los logros de los estudiantes con buenas calificaciones, con anotaciones o con felicitaciones. Los premios y los estímulos deben ser proporcionados a lo largo al logro de los estudiantes. El esfuerzo es indispensable para que los estudiantes alcancen los objetivos que se han fijado. En la evaluación, identificar el logro y no la meta de enseñanza, pues los resultados de la evaluación deben ser observables y medibles. La evaluación debe ser permanente, pues señala la mayor o menor proximidad al logro de los objetivos instruccionales, y la evaluación sirve para controlar el logro y no los objetivos de aprendizaje. Para el caso del modelo progresista, entonces el contenido identifica, los contenidos provienen de lo que el estudiante informa al profesor desde sus campos de interés para el aprendizaje. Cada estudiante tiene sus propias inquietudes e intereses de aprender, y por ellas se orienta el profesor a su tarea de enseñanza. El alumno debe aprender solo aquello que le interesa, quiere y necesita. Para el caso de la enseñanza, pues el estudiante está en capacidad de desarrollar sus propios métodos y estrategias de aprendizaje de manera muy natural. Cualquier aprendizaje puede desarrollarse dentro de un marco de máxima autenticidad y libertad individual por parte del estudiante, y el proceso de enseñanza-aprendizaje debe asumir y respetar los intereses particulares de cada estudiante. ¿Cómo es la relación con los estudiantes? Pues el profesor es simplemente un facilitador para el aprendizaje de los temas de interés del estudiante. El profesor es como el auxiliar que permite vivir las experiencias libre y de manera espontánea por parte de los estudiosos. Él ayuda a que cada estudiante profundice en los temas que el mismo estudiante le ha planteado y que considera importante para su formación. Y en el campo de la evaluación, pues cuando el estudiante está suficientemente interesado en su propia formación, la evaluación se hace obviamente innecesaria, dado que la educación es una experiencia personal del estudiante y no necesita ser evaluada. La evaluación es inútil cuando se entiende que los aprendizajes son personales y por tanto pueden confirmarse o refutarse. Ahora bien, teniendo en cuenta como los aspectos generales que hemos visto de los anteriores modelos pedagógicos, entremos entonces ahora a mirar lo que es el modelo pedagógico cognitivista. Entonces, en este caso, el enfoque cognitivista tiene que ver con algunas teorías que también fueron llamadas desarrollistas. Tiene como fin educativo que cada estudioso acceda de manera progresiva y secuencial, dependiendo de la etapa de su desarrollo, a las necesidades y condiciones de ese aprendizaje que necesita. Los fundamentos teóricos de este modelo se originan desde de la psicología genética de Jean Piaget, quien consideraba que esto podría ser convertido, bueno, mentiras. A partir de esa descripción que hace Piaget frente a ese modelo cognitivista, entonces muchos otros estudiosos pudieron, pues personas reconocidas, hicieron una caracterización de lo que podría ser esa corriente pedagógica, y por ello entonces consideraron que esta corriente era una variante de la escuela nueva y del progresismo pedagógico que ya habían formulado antes. Y lo que se buscaba era analizar la información adquirida a través de la percepción, es decir, desde los órganos, para ser comparada con un conocimiento previo que ya traía el estudiante. El aprendizaje se vuelve más significativo toda vez que están aplicando los conocimientos previos que ellos traen. Este modelo, entonces, en el rol del maestro está dirigido a tener en cuenta el nivel de desarrollo y el proceso cognitivo de los estudiantes. Él debe orientar al desarrollo de aprendizajes por recepción significativa a partir de actividades exploratorias que pueden ser usadas posteriormente en formas de pensamiento independiente. Lo importante aquí no es el resultado del proceso de aprendizaje en términos de comportamientos logrados y demostrados, sino los indicadores cualitativos que permiten inferir acerca de las estructuras del conocimiento y los procesos mentales que se generan. Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del estudiante. Tal desarrollo está influenciado obviamente por la sociedad, por la conectividad
por ese ámbito o ese contexto donde el estudioso se está moviendo que permite una formación científica para las nuevas generaciones. La evaluación obviamente no es estática como en el modelo tradicional y conductista, sino por el contrario, es dinámica porque se está evaluando desde el potencial que el estudiante va desarrollando con su interacción con los otros estudiantes. La evaluación se desliga un poco de la enseñanza, sino que detecta el grado de ayuda que requiere el alumno por parte del maestro para resolver el problema por cuenta propia. El modelo cognitivista pues tiene unos requisitos o exigencias que se deben cumplir para poder realmente decir que la enseñanza es de pedagogía social. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues primero, los retos y problemas a estudiar son tomados de la realidad, no son ficticios ni académicos, sino que se busca la solución a través de motivación que tienen los estudiantes. La situación problemática se trabaja de manera integral, no se aísla para llevarla al laboratorio, sino que se trabaja con la comunidad. El profesor y los participantes están invitados o comprometidos a explicar sus opiniones, acuerdos y desacuerdos sobre el tema de la situación estudiada. Y su peso en la discusión no le da autoridad alguna, sino refuerza los argumentos, la coherencia y la utilidad de las propuestas y la capacidad de persuasión, aún en contra de las razones académicas del profesor o del libro de texto. Bueno, teniendo en cuenta eso, pues entremos ahora a mirar un poco lo que es el modelo crítico radical o social. Este modelo está fundamentado en la pedagogía crítica, emerge como resultado de los trabajos de la teoría crítica en las décadas de los 80 y los 90. Está fundamentado en, como les decía, en la teoría crítica propuesta por los filósofos y teóricos sociales de ese entonces. Se interesa por hacer una crítica a esas estructuras sociales que afectan la vida en la escuela, particularmente situaciones relacionadas con la cotidianidad escolar y la estructura de poder, y buscan el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo con el fin de transformar esa sociedad. La pedagogía crítico-radical presenta no solamente un lenguaje de crítica, sino también un lenguaje de posibilidades. Los profesores coparticipan con sus estudiantes en las reflexiones críticas con sus propias creencias y juicios. En este modelo pedagógico, pues hay varios autores que han venido desarrollando como sus aportes al modelo y lo que, por ejemplo, en el caso de Paulo Freire, él propone que se haga un análisis de las relaciones de opresor-oprimido, estableciendo los fundamentos para entender la educación liberadora y sus posibilidades, y propone unas relaciones dialógicas entre el docente y el alumno como una forma de promover procesos de concientización y liberación. Para Macedo, se interesa básicamente por el análisis de los procesos de alfabetización, la cultura y el poder. Para Shore, focaliza su trabajo en la propuesta de la educación como un proceso de empoderamiento, investiga este fenómeno estudiantil a nivel universitario. Y finalmente Giroux, que centra su trabajo en la propuesta de la labor intelectual de los docentes, las teorías de la reproducción y la pedagogía de la opresión. Pues teniendo en cuenta, obviamente, estas antecedentes, vamos a ver ahora como las principales relaciones que hay en el aula. Entonces, esta pedagogía social o crítica, en la práctica hay una relación que con el alumno es de forma dialógica. El docente obviamente juega un papel muy importante porque permite y motiva la reflexión mediante el cuestionamiento permanente, asume una relación igualitaria en la que se convierte en miembro más de ese espacio o de esa actividad que se está desarrollando con sus ideas para permitir la construcción del colectivo. Se privilegia el trabajo en grupo y se estimula la crítica mutua de modo que los estudiantes puedan mejorar su trabajo y apoyarse mutuamente. Y finalmente, pues hay un compromiso colectivo en la solución de problemas de interés social. Queridos estudiosos, eso sería todo por hoy. No sé si hayan dudas, preguntas en el aula. Voy a ir a verificar si hay algo para que podamos atenderlos. No, en este momento no tenemos
No tenemos a nadie conectado. De todas maneras, les recuerdo, queridos estudios, que esta videoclase fue grabada con el fin de que ustedes puedan consultarla posteriormente. A todos, muchas gracias por su asistencia, mil gracias por su colaboración y nos vemos en una siguiente oportunidad. Feliz tarde.